Es un gusto poder saludar a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de San Miguel. En esta ocasión, pues, los animamos siempre a seguir estudiando, ir versículo tras versículo, libro tras libro de la Escritura, el cual, pues, es el método más quizás confiable en el que podemos aprender a estudiar cada uno de los pasajes de la Biblia. Queremos animarles también pues a ir contestando cada espacio en blanco del material de la materia, la confusión carismática. Necesitamos pues ser muy estudiosos y muy aplicados para poder salir adelante con esta materia muy interesante que vamos a estudiar hoy, este día. La lección número 3, aclarando la confusión carismática neopentecostal con respecto a un tema que nos ayudará a tener mayor clarificación en cuanto al Evangelio. ¿Es el Evangelio de los carismáticos el verdadero Evangelio? Ese precisamente es el tema que vamos a tener este día en la lección número 3. Animamos pues a cada uno de ustedes a seguir estudiando versículo por versículo. Cada vez que encontramos un pasaje confuso, tratar de aclararlo por medio de la Escritura. El movimiento carismático. El movimiento carismático es algo que no es nada nuevo, pero ellos, le dan una interpretación a este movimiento de las diferentes doctrinas de una manera diferente. Y por eso, en esta ocasión, en esta lección, pues tiene el propósito no de atacar a nadie, en una persona específica, ni humillar a nadie, ni de hacer que se cambie de iglesia. Simplemente queremos ser fieles a la palabra de Dios y aclarar bíblicamente algunos puntos importantes para que no haya confusión con respecto a la palabra de Dios. Respecto al movimiento carismático pentecostal, ellos dicen, lo primero que dice que el hablar en lenguas es la evidencia de ser salvo. Otra de las cosas que ellos dicen es que tienen que invitar a Cristo a entrar en su corazón para ser salvo. Otra de las cosas que ellos dicen que tiene que arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Otra de las cosas que ellos dicen que tiene que dar su vida a Cristo para ser salvo. Bueno, estas son cosas que comúnmente las escuchamos hablar a la mayoría de predicadores pentecostales. Pero ahora necesitamos entonces ser bíblicos. Necesitamos ir a la Escritura. En la lección anterior vimos que la experiencia no es la autoridad, sino más bien es la Escritura, la autoridad final de todo. La palabra de Dios es en quien debemos nosotros confiar y tener claro. Lo que la gente pueda decir no debe tener mucha importancia para nosotros. Bien, entonces examinemos, también ellos dicen que debe hacer la oración del pecador para ser salvo. Ahora examinemos lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio de la salvación. Según Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, entonces, estos versículos nos van a aclarar con respecto al Evangelio, que es bíblico. Ahora vemos aquí que la naturaleza y lo primero que vamos a ver, entonces, la naturaleza del Evangelio es que es un mensaje que se predica según el versículo 15. También, en cuanto a Romanos 1:15, número 2, el mensaje del Evangelio es de buenas noticias de Dios al hombre, según el versículo 16. Ahora, en cuanto a la naturaleza del Evangelio, es que es un mensaje que se predica. Y él dice, pronto estoy a anunciaros. Para entender mejor lo que significa la palabra naturaleza, pensemos en un gato. Un gato come ratones porque es un gato. Esa es su naturaleza. Nunca dejará de comer ratones porque su naturaleza es la de un gato. Una mariposa vuela porque es una mariposa. Siempre va a volar porque su naturaleza es la de una mariposa. Un gavilán vuela porque es un ave. Siempre va a volar porque esa es su naturaleza. Un elefante no vuela porque no es ave. No es su naturaleza. La naturaleza del Evangelio es que es un mensaje y por esta razón debe de ser predicado, porque es un mensaje. El mensaje del Evangelio es de buenas noticias, de Dios al hombre, según el versículo 16. Dice, anunciaros el Evangelio. Bueno, la palabra era simplemente un anunciante del Evangelio, no anunciaba sus ideas, pensamientos u opiniones, sino que anunciaba el Evangelio de Dios para el hombre. Ese era lo que hacía el apóstol Pablo. Él era un mensajero y el mensajero o el mensaje que él llevaba, según el versículo 16, es el Evangelio. Este mensaje es de buenas noticias. La palabra Evangelio en el griego es Evangelium. Que significa bueno, y Angelion, mensaje. Por tanto, el Evangelio son las buenas noticias de Dios para nosotros. El mensaje del Evangelio es Jesucristo, el enfoque del Evangelio es Jesucristo, según el versículo 16. El enfoque, cuando hablamos de el enfoque, estamos hablando en quién tenemos centrada o quién hace la acción, ¿verdad? De traer la buena noticia es el mensajero, pero quien ejecuta pues la buena noticia es precisamente Jesucristo, según en el versículo 16. No es la iglesia o cualquiera que sea, no es la música, no son los hombres o el piano, la guitarra, tampoco es el programa de la iglesia. El enfoque no es algo nuestro, es Jesucristo, es el Salvador, el que vino a este mundo a salvar. La fuerza del Evangelio es que es poder de Dios, según el versículo 16. Esa palabra significa potencia en el griego y es dunamis, que se refiere a algo que causa destrucción. De aquí se deriva la palabra dinamita, porque esta destruye. El Evangelio destruye la falsa enseñanza, destruye el orgullo humano, destruye las tinieblas. Por eso debemos de tomar en cuenta que Pablo dijo,
no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque no simplemente si nos enfocamos en la dinamita, sabemos que lo usan para destruir piedras, las usan en las minas, las usan en las carreteras, pero el Evangelio no destruye piedras, destruye más bien doctrinas falsas enseñanzas. Número 5. El propósito del Evangelio es traer salvación. Fijémonos bien en el propósito, porque muchos se desenfocan, ven otra cosa con más importancia, pero no ven el propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es la salvación. No anunciamos el Evangelio para que la gente venga a ver nuestro templo o porque admiren al predicador o cuán buen predicador soy o cuán bonita es la música. El propósito se relaciona no con nosotros, sino con Cristo y la salvación del pecador. Cristo salvando al pecador. Por eso Pablo dijo en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Verdad que es interesante, no? La oferta del Evangelio es que está disponible a toda persona. Entonces veamos aquí que no está limitado a algunas cuantas personas. El Evangelio vino para que todo el mundo pueda escuchar la buena nueva, la buena noticia de salvación y que está centrada en Jesucristo. Y esa oferta es para toda la raza humana, para todo tipo de personas, a judíos primeramente, dice, y también al griego. Entonces significa que es para todo el mundo. La oferta es para todo el mundo. Y dice aquí que es para todo aquel. Significa que nadie queda excluido, ni la mujer, ni el hombre, ni los ricos, ni los pobres, ni los cultos, ni los incultos, ni los blancos, ni los negros, ni los feos, ni los bonitos, etc. El Evangelio es para todos. Nadie debe rechazar el Evangelio por ninguna razón. Otra de las cosas que vemos en el punto número 7 es que la respuesta del Evangelio es simple: creer, confiar. Simple, creer o confiar. Según Romanos 1:16 dice, para todo aquel que cree. No dice para todo aquel que ora, para todo aquel que va a la iglesia todos los días, para todo aquel que es bautizado, para todo aquel que se arrepiente de todos sus pecados y promete nunca volver a pecar. Es para todo aquel que cree. No añadamos nada a este mensaje, debemos mantenerlo siempre claro. Recordemos al carcelero de Filipo cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue, ve a la iglesia todos los días, no arrepiente de todos tus pecados, invita a Cristo a entrar en su corazón. No, su respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto número 8. La extensión del Evangelio era al judío primero y también al griego. En ese tiempo Pablo estaba hablando a dos grupos de personas, a los judíos en las sinagogas y a los romanos, que eran considerados griegos porque se habían unido las dos culturas. En ese tiempo podríamos decir al judío y al gentil. En otras palabras, nadie está excluido. Nosotros también no somos judíos, somos gentiles, somos salvadoreños, más sin embargo es para nosotros también y para todos los países del mundo. Para todos es el mensaje del Evangelio. Punto número 9. La revelación del Evangelio gira alrededor de la justicia de Dios.
de la justicia de Dios. La justicia de Dios habla de cómo un pecador puede ser declarado justo delante de Dios. No es que seamos justos, sino que somos declarados justos. Quiere decir que si estamos frente al juez y merecemos ir a la cárcel, pero el juez dice: yo he pagado la deuda, te declaro libre. No significa que no es culpable, pero es declarado libre porque otro pagó su culpa. Cristo pagó nuestra culpa y ahora estamos envueltos en la justicia de Cristo. Esto es la justicia de Dios. Notemos que la justicia de Dios está en el Evangelio, no en la iglesia, no en la religión, no en ritos religiosos, no en ninguna obra que el hombre pueda hacer. Bien, entonces veamos algo aquí. ¿Apoya esto el Antiguo Testamento? ¿Apoya esto el Antiguo Testamento? Lo repito porque muchos piensan que el Evangelio y la gracia de Dios es algo nuevo, algo que acaba de surgir, que se han inventado algunas iglesias o predicadores. Más sin embargo, veamos lo que dice Habacuc 2:4. Dice: mas el justo por la fe vivirá. La misma cita que Pablo usa en Romanos 1:17. Entonces, en el Antiguo Testamento también la gente se salvaba por la fe. Veamos otra cosa importante aquí. Otra cosa importante. ¿Qué es lo que esta salvación incluye? ¿Qué es lo que la salvación incluye? Veamos. La justificación, cuando creemos en Cristo, somos declarados justos. Y la salvación incluye 3 tiempos. Bueno, en ese preciso momento cambia nuestro destino. Simplemente es por la fe. La fe en Cristo solamente. La santificación está... es la confusión, o más bien la confusión que causa a veces aplicamos cosas de la justificación a la santificación y viceversa. Y allí nos confundimos. Si no tenemos claro los 3 tiempos de la salvación, nos vamos a perder. Los 3 tiempos de la salvación incluye que somos salvos de la pena del pecado. Número 2, somos salvos del poder del pecado en nuestra vida como creyentes. Y número 3, somos salvos de la presencia del pecado en el tiempo cuando nosotros nos vayamos con el Señor. Ya no va a haber presencia de pecado allá en el cielo, ni con cuerpos transformados, pues ya no seremos pecadores. Vemos entonces que a veces confunde aplicar la salvación en el primer tiempo con el segundo tiempo y a veces con el tercer tiempo, la glorificación. Entonces, la salvación incluye la justificación en el primer tiempo, la santificación en el segundo tiempo y la glorificación en el tercer tiempo, cuando Cristo venga a traernos como iglesia en el rapto. ¿Cuál es la base de esta salvación? Otra pregunta. ¿Cuál es la base de esta salvación? Una pregunta muy importante, ¿no? Es simplemente la fe sola en Cristo solamente. No hay más que hacer. No incluye obras. Ningún pasaje de la Escritura incluye obras para salvación. Los predicadores a veces se confunden con la palabra hay que arrepentirse, hay que bautizarse después de creer para ser salvos, pero eso no es inclusivo en la salvación. Simplemente es la salvación en
la fe puesta en Cristo solamente, no hay más que hacer. Bien, entonces veamos algo muy interesante en 1 Corintios capítulo 1, 17 al 31. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los así llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjense que el versículo 30 es muy claro. Él dice que en este versículo 30 dice más, en Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Habla de nuestra posición cuando confiamos en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, que está hablando acerca del primer tiempo de la salvación, santificación, que está hablando en el segundo tiempo de la salvación, y redención, que está hablando en el tercer tiempo de la salvación. Bueno, entonces tenemos aquí algo pues muy interesante, ¿no? No es que Pablo estuviera en contra del bautismo, pero eso no es el enfoque del Evangelio, porque en los primeros versículos vimos que Pablo dice, no me ha enviado Dios a bautizar. Cristo es el enfoque, el Evangelio no es el bautismo en agua, sino que es Cristo y su obra en la cruz. Porque la naturaleza del Evangelio es un mensaje que debe de ser predicado. Algunas iglesias se emocionan cuando cuando ven esta palabra bautizar en la Biblia, porque su énfasis es ese, no la predicación del Evangelio. No les importa para nada predicar el Evangelio. La gente entiende el Evangelio y los bautizan sin ser salvos. Otras veces creen en el bautismo, el que salva, aunque en teoría lo niegan. ¿Es posible que una persona entre al cielo sin ser bautizada? ¿Sí? ¿Es posible que una persona entre al infierno siendo bautizada? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Que muchos no serán bautizados, pero son salvos, y muchos serán bautizados, pero no son salvos. Porque el énfasis no debe estar en un ritual externo, sino en algo interno. El haber puesto la fe en Cristo, el bautismo sigue como algo que ya ocurrió dentro del individuo, para el testimonio público de la
identificación del creyente en Cristo, pero no como la base para ser un creyente. A veces es más fácil entrar al cielo que entrar a algunas iglesias porque ponen más requisitos para prepararlos para el bautismo que en prepararlos para ir al cielo. El mensaje del Evangelio en el bautismo en agua no tiene su centro en la cruz de Cristo. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. El mensaje del Evangelio no es el bautismo en agua, pero sí tiene su centro en la cruz de Cristo. El punto de vista respecto al Evangelio para los que se pierden es locura, mientras tanto para los que se salvan es poder de Dios. Y esto debemos de tenerlo muy claros, cada uno de nosotros. Debemos de tener muy claro. Ahora, entonces, el bautismo muchas veces es tomado en cuenta como para que la gente sea salvo, pero no es así. Bueno, Pablo dijo, el punto de vista con respecto al Evangelio para los que se pierden es locura, y algunos así quieren, ¿verdad? Seguir siendo locos porque no quieren creer el Evangelio. Número 3, el propósito del Evangelio es salvar a los pecadores. El propósito del Evangelio es salvar a los pecadores. Igual que en Romanos 1:17, la respuesta del Evangelio es tan simple como creer en Jesucristo, según 1 Corintios 1:21. No es bautizarse, arrepentirse de todos los pecados y nunca volver a pecar, asistir a la iglesia todos los domingos, dar los diezmos, guardar los 10 mandamientos. Creer es un verbo transitivo, es decir, está en medio de un sujeto y un objeto. Yo es el sujeto, creo, es el verbo transitivo, en Cristo es el objeto. Lo mismo es con los verbos confiar, descansar o apoyar o depender. Los verbos transitivos siempre requieren un sujeto y un objeto. Sujeto más creer y más el objeto. El objeto es el que salva, no la fe. Poner la fe en el objeto correcto es lo que salva. Bien, entonces vemos aquí que ese es el propósito entonces del Evangelio, es salvar al pecador. La respuesta del Evangelio es tan simple como creer en Jesucristo, como venimos diciendo. Número 5, la ofensa del Evangelio es que para los religiosos es un tropezadero, mientras que para los intelectuales es locura. Los intelectuales dicen que el Evangelio es para los que no tienen ninguna educación académica. Para los religiosos es un tropezadero porque confían en sus ritos, en sus tradiciones, en sus obras. El Evangelio les dice, no es acerca de lo que tú haces, sino algo que ya está hecho para ti. Es muy difícil hablar con un profesor de filosofía de la universidad acerca del Evangelio, de Jesucristo, de su obra en la cruz, del cielo, del infierno, etc. Para ellos es una locura, un motivo de risa, pero para nosotros es poder de Dios, poder de Dios. Número 6, los receptores del Evangelio tendieron a ser primeramente los necios, los débiles y los menospreciados de entre los hombres, según el versículo 26 y 28 de 1 Corintios, 26 al 28.
Ahora entonces, veamos, esto debe llamarnos la atención, porque debe de llenarnos de gozo, porque Dios no nos pide títulos universitarios, ni los tenemos, está bien, pero la mayoría de nosotros somos pobres, débiles y menospreciados. Nadie va a buscar entre nosotros a un presidente de la República, o al próximo secretario general de las Naciones Unidas, o al entrenador de la selecta. Se busca algún millonario entre nosotros, no lo van a hallar. Para ellos, nosotros somos los necios, Bien, entonces ellos no van a entender precisamente que a eso menospreciado entre los hombres somos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. El objetivo final del Evangelio es dar gloria a Dios y su nombre. Según el punto 7, ese es el objetivo final, dar gloria a Dios. Según el 1 Corintios versículo 29 al 31. Bien, entonces, no es glorificar a una iglesia, ni glorificar a un hombre, ni a una denominación, no a un ministro, ni a un cantante cristiano, sino glorificar a Dios. Cuando predicamos el Evangelio, no tenemos nada de qué gloriarnos, porque no lo merecemos, somos nada, pero Él utiliza el nada para hacer algo. No podemos gloriarnos en nada, porque el mensaje no gira alrededor de nosotros, sino alrededor de Jesucristo. ¿Cuántas cosas que tenemos en Cristo? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Somos necios, pero porque tenemos a Cristo. Somos sabios, somos débiles, pero porque tenemos a Cristo. Somos fuertes, somos pobres, pero porque tenemos a Cristo. Somos ricos, somos sin nobleza, pero porque tenemos a Cristo. Somos nobles hijos del Rey de Reyes. Aunque a muchos les da risa, ¿no? Porque no pueden entender. Según 1 Corintios de capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio en acción, según 1 Corintios 15, primeramente Cristo. Pablo estaba diciendo, Cristo fue crucificado, murió en la cruz. Él dice, primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego fue sepultado. Y luego resucitó al tercer día. Esto precisamente es lo que debe de creer alguien para ser salvo. La mayoría se basan en levantar la mano, hacer la oración del pecador, venir al frente del templo, arrodillarse, pedir perdón a la iglesia, pero ninguna de esas cosas garantiza la salvación, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, su sepultura y su resurrección. La persona del Evangelio es Jesucristo. Ahora vemos que hay algunos que se jactan de su religión, se jactan de su organización, se jactan de muchas cosas, pero la persona del Evangelio es Jesucristo. Si vamos a buscar a las tumbas de aquellos que murieron aparte de Jesucristo,
pues no vamos a encontrar, vamos a encontrar quizás los huesos o quizás restos de su cuerpo, pero Jesucristo no. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. La obra del Evangelio es que Cristo murió y resucitó. Esa es la obra. Si alguien te dijera, bueno, ¿qué obra debería de hacer para ser salvo? Tú le puedes decir, no puedes hacer ninguna obra, porque la obra que Dios acepta solamente es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo murió y resucitó. Esa es la obra del Evangelio. Número 3, la realización del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces nosotros fuimos sin culpa, fuimos justificados, liberados de la culpabilidad del pecado, porque otro pagó por nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. El propósito del Evangelio es salvar a los pecadores, según 1 Corintios 15:2, es salvar a los pecadores. No hay otro propósito. Pablo dice que si nosotros si no creemos el Evangelio, pues nadie sería salvo, porque el propósito es la salvación. En Gálatas 1:6-12 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien, y lo primero que podemos aprender de este pasaje, lo primero que podemos aprender es que el abandono del evangelio le puede ocurrir a cualquier creyente. Los hermanos de Galacia habían confiado en Cristo, habían recibido el evangelio, mas sin embargo, de repente aquellos creyentes tambalearon cuando llegaron unos falsos predicadores, falsos maestros, y a enseñarles un evangelio diferente. Pablo se queda maravillado, se queda maravillado, porque tan pronto que él les había predicado, ellos estaban cambiando de forma de pensar, y eso le puede ocurrir a cualquiera. Por eso debemos de ser claros con el evangelio cuando lo enseñamos a otros. Ninguno de nosotros está exento del peligro de alejarnos del evangelio. Por eso debemos conocerlo, aceptarlo y recibirlo y atesorarlo. Cuando nos alejamos del evangelio, nos metemos en muchos problemas. La iglesia va a tener muchas dificultades porque el evangelio es el mensaje más importante para la iglesia. Por eso Pablo defendió enérgicamente el evangelio, porque él sabía que cuando una iglesia se aleja del evangelio, los problemas vienen porque penetra la filosofía humana o cualquier otro error doctrinal. Y si no lo defendemos desde el principio,
va a ser difícil mantener la sana doctrina. Eso es importante, ¿no? Defender el Evangelio. Pablo dijo, yo no voy a agradar a los hombres, voy a agradar simplemente a Dios y no voy a predicar otro evangelio. Una desviación del evangelio lo pervierte y trae maldición. Por eso Pablo dice, si predicado otro evangelio, cualquiera que sea, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, sea maldito. Apartarse significa alejarse, ponerse a un lado. Pervertir significa arruinar, cambiar del estado anterior algo o del estado correcto. Si le agregamos una sola obra al Evangelio, lo estamos pervirtiendo, volviendo lo impuro. Si le agregamos algo que no es bíblico, lo volvemos antibíblico. Anatema significa maldito, apartado para la destrucción. No está diciendo que los creyentes pierden la salvación, porque un creyente genuino puede apartarse del verdadero evangelio, pero Dios lo puede considerar maldito, porque el evangelio es tan puro que trae maldición a cualquiera si escucha un evangelio equivocado. Para el inconverso sí significa maldición en el infierno, porque no cree, pero para el creyente significa disciplina de Dios. ¿Por qué era Pablo tan dogmático con respecto a esto? Una pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué Pablo era tan dogmático con respecto a esto? Según el versículo 10 y 12, porque este precioso mensaje le había sido dado directamente por Jesucristo, y si no lo protegía, lo iba a pervertir. Cuando él fue salvo, Cristo lo llevó a los desiertos de Arabia y allí le entregó el evangelio, por eso lo protegía. Otra pregunta importante que debemos de considerar, bueno, ahí tenemos la respuesta de la pregunta anterior. ¿Por qué Pablo era tan dogmático? Porque este mensaje le fue dado directamente por Jesucristo. Otra pregunta, ¿está siendo el verdadero evangelio pervertido y atacado hoy? Claro que sí, eso no se duda. Hay muchos predicadores falsos que están pervirtiendo el evangelio y han surgido muchos evangelios hoy día. Está el evangelio de los carismáticos, el que está más de moda es de la prosperidad, pero está el filosófico, está el evangelio sacramental que usa la iglesia tradicional. Pone los sacramentos como el evangelio para la salvación. Y los de la prosperidad dicen, bueno, si tú no tienes dinero, no eres de Cristo y nunca vas a prosperar. Ellos enfatizan mucho, pues, que la gente crea en el evangelio que ellos se predican, porque harán rico a la gente, y aquellos codiciosos están prontos a ser desviados de la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo estaba advirtiendo a la gente que el evangelio estaba siendo pervertido. En 2 Corintios 4, 3 y 5, de todos los días el evangelio es atacado. Satanás no quiere que usted y yo entendamos el evangelio, y no quiere que usted y yo enseñemos el evangelio. Eso se encuentra ahí en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, y es una tarea de Satanás para que no vean el evangelio de la luz de Cristo.
Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y fíjense bien claro ahí que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Evaluemos el evangelio de los carismáticos. Veamos algunas cosas acerca de este evangelio. ¿A dónde está la confusión? Primera pregunta, ¿a dónde está la confusión? Hay una confusión acerca de la necesidad de la salvación. Según Hechos 4:12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces significa que los carismáticos no enfatizan la necesidad de la salvación, pero la Biblia sí enfatiza que es necesario la salvación, y la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús. Otra de las cosas, hay una confusión acerca del mensaje de salvación. Según Romanos 1:16, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el mensaje que deben de creer? El evangelio. Por eso Pablo dice que el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. La gente no debe de creer otra cosa. Evaluemos entonces, veamos el punto, el siguiente punto. Bueno, encontramos aquí el número 3. Hay una confusión acerca de la naturaleza de la salvación. Según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense bien que los carismáticos no enfatizan la salvación por gracia. Ellos piensan que se van a salvar a través de las buenas obras. Pero este versículo es muy claro y él dice que es un don de Dios, un regalo de Dios, la salvación, no la fe, sino la salvación. Porque los calvinistas dicen que la fe es el regalo. No, es la salvación, el don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Hay una confusión acerca de la condición de la salvación. En el Hechos de los Apóstoles, versículo 16 al 31, él dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuál es la condición en este versículo? Cree en el Señor Jesucristo. No hay otra condición. No es venir a la iglesia, no es dar dinero, no es guardar los mandamientos, no es hacer buenas obras. Simplemente es cree en el Señor Jesucristo. 5. Hay una confusión acerca de la seguridad de la salvación. Según Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9 y 8, 35 al 39. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí vemos muy claro en estos versículos que que somos justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Es decir, nos da seguridad eterna. Eso significa seguridad eterna. No podemos perder la salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Ahora vemos entonces aquí que precisamente en estos dos pasajes que acabamos de leer, está hablando acerca de la seguridad. Nadie nos puede separar ya del amor de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Y pues en el versículo 39 termina diciendo: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos le dan énfasis a Satanás, que nos puede separar del amor de Dios, pero Satanás hace lo que Dios le permite hacer, pero Dios nunca le va a permitir que Satanás nos robe la salvación. Por lo tanto, la salvación es una garantía, la salvación es eterna y fue recibida de una vez y para siempre. Por eso se le llama salvación o vida eterna. Hay una confusión acerca de la seguridad, y además hay una confusión acerca de las bendiciones que acompañan la salvación según Efesios 1:3 y 3 Juan 2. Es decir, algunos dice en el Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en 3 Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense bien que las bendiciones que tenemos son espirituales en los lugares celestiales. En 3 Juan oraba para que su amado hermano en Cristo fuera prosperado, pero hay algunas razones, y la razón es porque este hombre se encargaba de ayudar a todos los misioneros. Él les daba comida, les daba hospedaje, les daba de todo para el viaje, y es decir, acompañaba a estos hermanos. Entonces todos los bienes materiales los invertía en las misiones. Hoy día pues no tenemos gente de esa. La gente quiere dinero para disfrutar ellos, no para ayudar a los demás. ¿Realmente esto es importante? Sí, es muy importante conocer este movimiento porque se ha extendido. Es importante enseñar la verdad y defender la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. En 1 Timoteo 6, 20 al 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces vemos, según estos versículos, necesitamos guardar la sana doctrina, evitando a los que enseñan la falsa doctrina, entonces, y la falsa ciencia. En el tiempo de Timoteo había un movimiento, ¿no?, que trataba de persuadir a los verdaderos creyentes para que creyeran falsas doctrinas. Pero Pablo le dice a Timoteo: tienes que guardar lo que se te ha encomendado. Tienes que hacerlo. Y ese es un mandato para nosotros también. ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo solamente. Es una de las verdades bíblicas que no se deben obviar. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo. Bien, tenemos una ilustración de cómo ir a Cristo a través de la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros. Los que no, pues, sean salvos no van a poder llegar a la nueva Jerusalén. Una ilustración maravillosa
y a todos aquellos que no sean salvos van a ir al infierno. Por lo tanto, hemos terminado esta lección número 3 y hemos hablado mucho del Evangelio. Esperemos que sea claro. Usted dedíquele mucho tiempo a estudiar y trate de completar todos los espacios en blanco, porque al final pues habrá un examen. Que el Señor les bendiga y le dé mucho entendimiento en todo. Bendiciones.